no hay que dejarse confundir. A veces, cuando dijeron vamos a hacer una consulta, muchos pensamos, ¿qué importa la consulta? Igual la va a perder. El presidente Uribe perdió ese referendo, Claudia López y Angélica, que se metieron, yo también en la consulta anticorrupción también se perdió, eso no lo ha logrado nadie. Y yo decía, y hasta le ganamos al Papa con la paz, no íbamos a ganarle a Petro. Pero ese no es el punto. El punto es uno muchísimo más sutil y por eso más complejo, y es el rompimiento institucional. Y los quiero llevar un poco de la mano de las preocupaciones que como ciudadana y como política yo tengo. Tal vez la más aterradora de todas es el espejo de Venezuela, y es la pregunta de cómo una democracia que funcionaba de pronto se volvió una dictadura. ¿Qué fue lo que pasó? Y uno le pregunta a los venezolanos, a los líderes de oposición en ese momento, doctor Guido, ¿en qué momento se volvieron ustedes dictadura? Y nadie lo sabe, fue una como cosa que fue pasando y cuando se fueron a dar cuenta se había perdido la libertad, la democracia. Pero fundamentalmente todos coinciden en que se fue desdibujando la separación de poderes. Porque cuando uno habla de una democracia no habla de la mayoría. Cuando uno habla de la democracia habla de algo mucho más complejo. La mayoría, pero la existencia, los derechos de la minoría, la posibilidad real de la alternancia política. Y tal vez lo más importante, doctor Miguel, que cuando usted lo eligen presidente, no lo eligen rey ni emperador, lo eligen presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted recibe un pedacito de poder, porque otro pedazo del poder la tiene la rama ejecutiva, la rama legislativa, otro pedazo del poder la tienen la rama jurisdiccional, y la tienen las CIAs, las Contralorías, las Procuradurías, la Fiscalía. Y aún cuando usted sea presidente de la Corte Suprema de Justicia, hay presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. Mejor dicho, la esencia de una democracia es que el poder está dividido. Y entonces, ¿cómo uno hace con un poder que le toca un pedacito? Pues le toca cabalgar con esos límites, con la existencia de que le pueden decir, si su congresista incumple la ley, pues se lo saco, y eso no es un golpe de Estado. Le pueden decir, no, usted no puede transmitir el Consejo de Ministros, y eso tampoco es un golpe de Estado. Y le pueden decir, no, no le aprobamos su reforma pensional, y eso no es un golpe de Estado. Mejor dicho, a mí me gusta pensar que cuando ejerce el papá el poder con el hijo, cuando el hijo viene y le dice, ¿puedo ir a la fiesta? Y usted le dice, no, ¿cierto? Ahí es donde se ve si hay poder o no. El niño no puede ir a la fiesta y punto. Pues ese es exactamente el caso en el que estamos. El Congreso le dice a Petro no, y Petro dice, así, pues vamos a ver quién tiene las mayorías en la calle. Eso es absolutamente antidemocrático, absolutamente. Claro, lo que pasa es que a la gente en Colombia no le gusta el Congreso, con sobradas razones, ahora no tantas, también les quiero decir. Pero imagínense que fuera que se tumbó la reforma pensional, senador Guido, y que el presidente Petro dice, la Corte tumbó la reforma pensional, vamos a ver si los colombianos la quieren, vamos a hacer una consulta popular. Entonces ustedes dirían, pero ¿cómo le ocurre? Si la Corte decidió, decidió. Entonces uno no puede usar las consultas populares para pasarle por encima de los poderes públicos. Esto que íbamos a tener era un rompimiento institucional. Y les voy a poner un ejemplo que me parece que es muy útil. Presidente Uribe no tenía el 35% de aceptación, tenía el 82%. Y la Corte Constitucional le dijo, vea, su merced, señor presidente, usted no se puede reelegir por segunda vez. Y él hubiera podido decir, ¿le parece a la Corte que no? Vamos a preguntarle a los colombianos a ver. Y había podido sacar un referendo en el Congreso donde tenía mayorías. Y había podido consultarnos a los colombianos si lo queríamos reelegir por segunda vez, y muchos habríamos votado que sí. Seguramente había ganado y habíamos destruido el Estado de Derecho. Esa es la actitud de un demócrata. No importa que la mayoría en la calle le esté diciendo, sí, sea presidente, si la Corte Constitucional
otro poder público le dice no, usted tiene que aceptar ese no. De eso es de lo que se trata. Por eso nos tocó hacer una peripecia que es difícil de entender, y es que había un cierto sector político que decía, nosotros consideramos que sí tiene que haber reforma laboral, no quedamos contentos con que se hubiera hundido. Si no hay reforma laboral, nosotros queremos votar sí a la consulta, Congreso. Y nosotros les dijimos, venga, ¿y qué pasa si revivimos la laboral y hacemos un gran acuerdo como país? Para sacar una laboral en un momento muy malo para el sector productivo de este país, cansado de tantos impuestos, de bajos crecimientos económicos, agobiado por la inseguridad jurídica, con la inseguridad física. Pero bueno, si ese es el precio que hay que tener para poder salvar la institucionalidad colombiana, hagámoslo. Y por eso se tomó la decisión de revivir una reforma laboral que nos parecía inconveniente en este momento del país. Entre otras, destruía 500.000 empleos. Entre otras, le creaba a las medianas y pequeñas empresas un infierno para poder salir adelante. Pero entiéndannos que aquí había algo de por medio que era mucho más grave, que era esas cositas que no son tan visibles, pero que una vez se consolidan, pueden llevarnos por un camino de un precipicio del que no tiene retorno. Seguramente la reforma laboral va a salir muy mejorada, ustedes ya les habrán contado, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Alguno dirá, pero es que igual es muy agobiante. Sí, es muy agobiante. ¿Cuál es nuestra promesa? Que en el 26 bajemos los impuestos para que estas concesiones laborales que se están haciendo no le hagan la vida a los empresarios un infierno.